Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR, entrevista. Saludo con gusto y le doy la bienvenida al programa a Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos y una de las voces más escuchadas y respetadas en Washington en relación con temas de México y América Latina. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y gracias a ti, Guillermo. Y quisiera preguntarte sobre el activismo de Barron Trump, hijo del presidente Trump, el más chico de ellos, en relación con los hechos violentos ocurridos el pasado sábado en el Zócalo de la Ciudad de México. Seguramente viste su participación en X, antes Twitter, participación que detonó una verdadera batalla campal en esa red social entre extrema derecha y extrema izquierda de México. ¿Cómo están viendo las cosas en Washington, embajador Arturo Sarucán? Sí, a ver, vamos con lo primero y lo más relevante, que es que sin duda lo que ocurrió el fin de semana en la Ciudad de México generó un tsunami de cobertura internacional. Toda la prensa internacional hizo análisis de lo que había ocurrido, incluso hubo columnistas que se refirieron a lo que había sucedido en México. Es decir, pocas veces ves, digamos, un tema que captura la atención de los medios de comunicación internacionales de manera homogénea, como lo que ocurrió este fin de semana con las manifestaciones en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Y más que, digamos, la banda ancha de la cobertura, lo que fue muy notable fue que toda la cobertura se enfocó en los temas de las demandas por mayor seguridad pública en el país, por la situación que enfrenta México en materia de la operación, de la capacidad delictiva del crimen organizado transnacional, y digamos hubo narrativas que empezaban a hablar de del choque de realidad entre la popularidad indudablemente alta que tiene la presidenta de México con creciente disonancia en temas particulares de la agenda pública nacional, como lo es en el tema seguridad pública en el país. El tema del hijo del presidente, a ver, es decir, creo que a mí me preocuparía más lo que le preguntan al presidente Trump y lo que responde el presidente Trump cuando le abordan el tema de si vio lo que ocurrió en la Ciudad de México. Y pues una vez más el presidente, a pesar de que Marco Rubio, su secretario de Estado, lo ha tratado de venir acotando y de alguna manera corrigiéndole la plana, si me permites usar esa figura, Guillermo, al presidente, subrayando que Estados Unidos no tiene la intención de recurrir al uso unilateral de la fuerza y que evidentemente cualquier despliegue de tropas estadounidenses o de fuerzas especiales estadounidenses en territorio mexicano tendría que ser a petición de parte del gobierno mexicano. Me parecen declaraciones muy sensatas, muy correctas por parte del secretario Rubio, que lo que está tratando de hacer, Guillermo, es, digamos, ponerle corralito a las 3-4 voces alrededor del presidente, un secretario de gabinete, 2 o 3 personas que están ahí mismo incrustadas en la Casa Blanca como parte de su equipo inmediato, que son los que han venido cilindriando al presidente a que es importante que Estados Unidos recurra a una especie de uso demostrativo, simbólico, de la fuerza en algún operativo particular, primero para demostrar que va en serio, segundo porque cada vez es menos sostenible la tesis del propio presidente Trump, que lo que están haciendo en el Caribe con Venezuela, ante Venezuela, siguen argumentando que lo que están haciendo las 21 lanchas pangas que han volado en el Caribe y en el Pacífico es porque están transportando fentanilo, pues se cae por su propio peso, porque el fentanilo no se produce y no pasa por ni la zona andina ni por Venezuela hacia territorio estadounidense. Entonces, crecientemente ante esto, hay quienes en la Casa Blanca están, digamos, subrayando al presidente que para demostrar que va en serio la lucha contra el trasiego de fentanilo, que habría que hacer algo con respecto a
las operaciones de producción y tráfico de fentanilo desde territorio mexicano. Pero Marco Rubio tiene perfectamente clara la importancia estratégica que México juega para Estados Unidos, no solo en el tema de la lucha contra el crimen organizado, sino en un entorno global geopolítico mucho más fluido, pues la importancia de tener una relación mínimamente estable con su vecino al sur. Eso Marco Rubio lo tiene perfectamente claro, y por eso un poco vemos estas declaraciones de Rubio que pues parecerían estar contradiciendo lo que Trump otra vez hace pocos días volvió a subrayar, precisamente cuando le preguntaron sobre lo que había ocurrido en México, pues este tema de que pues, no estoy satisfecho con lo que veo en México, y pues otra vez el tema de pues podríamos recurrir al uso de la fuerza. Lo del hijo, pues el hijo está un poco de alguna manera replicando este tipo de visiones. Me parece que lo del hijo es relevante, sí, porque es hijo de quién es, pero porque me parece que muestra la percepción generalizada que existe en la sociedad estadounidense, en el centro, izquierda, derecha, de lo que ocurre en México en la lucha contra el crimen organizado y lo que crecientemente se convierte en la narrativa predominante de un país, si no capturado por la acción delictiva del crimen organizado, ciertamente pues a contrapié e incapaz de confrontar lo que está ocurriendo, y el tema del asesinato evidentemente de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, pues un poco se convirtió en el tema que ha vuelto a descorchar este tipo de percepciones. No creo que más allá de esto, es decir, el activismo, a diferencia de los otros dos hijos del presidente Trump con su primer matrimonio, que sí claramente uno de ellos sobre todo se perfila para poder ser el que lleve la antorcha del movimiento MAGA y del legado de su padre al final del periodo presidencial de su padre, y podría ser incluso un contendiente a la nominación del Partido Republicano. Barron todavía está muy lejos de esto, incluso en algún momento en donde se especuló a principios de este año que podría lanzarse para convertirse en delegado del Partido Republicano por el estado de Florida. Él mismo aclaró que no tenía intenciones de hacerlo, está cursando una carrera universitaria, pero efectivamente me parece que refleja las percepciones crecientes a lo largo y ancho de la sociedad estadounidense en un sector demográfico joven y cargado a la derecha, y que esto pues, nos debiera preocupar, sin duda. Y es que el joven Barron Trump, déjame referirlo, en su cuenta de X, hace menciones delicadas, como cuando dice que el gobierno mexicano ha perdido completamente el control, o cuando refiere que el gobierno del cártel se está derrumbando, en alusión al gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, embajador Arturo Sarucán, el presidente Trump, como bien refieres, volvió esta semana a la carga al decir que no está contento con México en relación con el combate al narcotráfico, y repitió que haría lo que fuera necesario para detener el tráfico de drogas desde México. Estaría orgulloso de hacerlo, dijo Trump. ¿Qué avances pueden tener o qué alcances pueden tener, embajador, estas palabras? Está todavía poco claro, Guillermo. Mucho creo que va a depender de lo que ocurra en los próximos días y semanas con respecto a Venezuela. Ya llegó finalmente a aguas del Caribe el portaaviones Gerald Ford, que es el portaaviones más grande y más moderno de la flota estadounidense. Un portaaviones que su base está en el Mediterráneo y que se tardó 2 semanas y pico en navegar del Mediterráneo al Caribe. Ya está prácticamente en una zona donde puede empezar a ejecutar, si es que es la decisión que toma la administración Trump, de ejecutar operativos militares en contra de blancos en territorio venezolano, pero mucho va a depender de qué ocurra. Es decir, creo que entre más pase el tiempo y lo único que veamos son ejercicios y entrenamiento de efectivos militares estadounidenses y vuelos cerca de la zona limítrofe de Venezuela, pues está este viejo paradigma de que o lo usas o lo pierdes. Es decir, cada día de operación de este enorme despliegue militar sin precedentes estadounidense en el Caribe, pues le cuesta $15 millones por día al Departamento de Defensa.
Entonces, pues va a llegar un momento en que o toman la decisión de hacer algo, y la gran interrogante que nos hacemos mucho es ¿qué es ese algo? O pues van a tener que decir que bueno, pues que han terminado los operativos para mandar la señal de que no van a permitir el trasiego de drogas por el Caribe desde territorio venezolano, y ahí es donde el enfoque se puede mover hacia otros lados. El propio presidente Trump, en una entrevista que le hacen en el avión presidencial la semana pasada, le preguntaron, le dijo, bueno, pues en una de esas México y Colombia pueden ser blancos también para este despliegue operativo que tenemos en el Caribe. Lo que parece ser altamente improbable es que haya en puertas una invasión de Venezuela. No dan los números, con 15,000 efectivos que tienes a bordo de un buque anfibio y del portaaviones, no te da para ocupar un país con las complejidades y el tamaño de Venezuela. Entonces, mucho va a depender de qué hagan en estos días y si, digamos, es cada vez más aparente que el propio discurso y la narrativa trumpista de que pues, están volando pangas en el mar porque trafican fentanilo, que cada vez pues hay más y más y más voces, incluyendo a tu servidor, que pues, estamos subrayando que pues qué bonito, pero el fentanilo no viene por ahí. Ahí es donde a lo mejor se puede mover la mira hacia otros lados, y cuando tienes a un grupo de 3 o 4 individuos cercanos al presidente, uno de ellos integrante del gabinete, que están presionando a Trump a que haga un poco lo mismo, con blancos ya muy específicos que podrían adjudicarse a un esfuerzo frontal para negar la capacidad de producción de fentanilo en territorio mexicano, pues ahí es donde empezamos a entrar a terra incógnita y donde pues quién sabe qué es lo que pueda ocurrir. Es decir, creo que al final del día Trump va a tratar de evitar digamos, llegar a este punto porque significaría una ruptura profunda en la relación con México, sería una violación del derecho internacional, pondría a la presidenta de México contra las cuerdas y dificultaría mucho de la cooperación que Trump ha estado buscando exigirle a México que reactiven la relación con Estados Unidos. Entonces, digamos, te quieres meter un autogol, pues échate un numerito como el que muchos están argumentando que Trump debe instrumentar, pero pues un poco estamos todos tratando de leer las hojas del té, Guillermo. Sí, algunos analistas en México, embajador Arturo Sarucán, leyeron las palabras de Trump, esta que hemos referido, como un cambio de tono hacia el gobierno de la presidenta Sheinbaum, a quien, por cierto, ha elogiado en repetidas ocasiones. ¿Compartes esa opinión? ¿Hay realmente un cambio de rumbo en lo que plantea Donald Trump? Yo creo que en términos de la postura del presidente no veo ninguna modificación ni ningún endurecimiento. No hay que perder de vista que ha hecho declaraciones mucho más, me parece, preocupantes y alarmantes que la que hizo esta semana, cuando, por ejemplo, en su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso, dijo que había una alianza intolerable entre el crimen organizado y el gobierno de México, y luego cuando dijo que a la presidenta pues le daba miedo y no tenía la columna vertebral para enfrentar al crimen organizado, seguido inmediatamente de loas a la presidenta. Yo creo que esta dinámica, pues un poco dicotómica, si tú quieres, va a seguir siendo esta especie de zanahoria y garrote discursivos con los cuales Trump está abordando la relación con México, pero yo no veo ningún cambio de fondo a través de lo que dijo esta semana, en términos de que pues, haya decidido endurecer y ir hacia adelante con alguna acción. Hay un debate profundo al interior del gabinete estadounidense, hay voces que se oponen a cualquier tipo de acción armada unilateral, pero hay otras que le están susurrando al presidente todos los días en los Sinoval que debe hacer algo similar a lo que está haciendo en el Caribe, en el Pacífico, con algún blanco simbólico efectista en México. Arturo Sarucán, ex embajador de México en Estados Unidos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Agradezco mucho tu tiempo para reflexionar sobre estos temas. Arturo, gracias por estar aquí. Es un gran placer, Guillermo. Muchas gracias. Hasta pronto. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.